12 de marzo de 1943. París. 22 y 17. Si esa señal volvía a aparecer, alguien moriría antes del amanecer. Si no aparecía, una operación entera se derrumbaría en silencio. Смотри, противник движется с Aquella востока. noche, el Да, но destino наши de muchos резервы hombres здесь. dependía Отлично. de una Готовь sola приказ. mujer y de 6 minutos de radio. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete para escuchar la guerra como nunca te la contaron. Y dime en los comentarios, ¿arriesgarías una vida para salvar a cientos que nunca conocerás? París, de noche, ya no era una ciudad. Era un animal herido que contenía la respiración. Después del toque de queda, las calles se vaciaban como si alguien hubiese apagado el mundo. Las ventanas se oscurecían, los pasos sonaban demasiado fuertes. El Sena reflejaba luces que no calentaban a nadie. En un edificio antiguo del Distrito 15, una mujer subía los últimos peldaños sin encender la lámpara. Contaba los escalones. Siempre los contaba. 27. No usaba su nombre real. Tampoco el que figuraba en sus documentos falsos. En la red era solo una letra y un número. Para los alemanes aún no era nadie. Todavía. El ático olía a polvo viejo y madera húmeda. Allí había estado menos de 12 horas. Demasiado tiempo. Lo sabía. Dejó el abrigo, abrió la maleta. Cada gesto medido, cada segundo contado. La antena primero, oculta entre vigas. El transmisor después. El pequeño manipulador envuelto en tela para que no delatara su ritmo. Se sentó. Respiró una sola vez. En la otra punta de la ciudad, en un edificio requisado de la avenida Foch, el ambiente era distinto. Allí no había polvo. Había mapas. Un oficial alemán inclinó la cabeza sobre París dibujado en papel. Líneas, sectores, círculos trazados con lápiz azul. «La frecuencia ha vuelto», dijo un suboficial sin levantar la voz. Nadie respondió de inmediato. El café estaba frío. Las ventanas cerradas. Las agujas del reloj avanzaban. 3 estaciones de radiogoniometría estaban activas. Una cuarta se había encendido fuera del protocolo. Eso no figuraba en el manual. Pero aquella semana los manuales importaban poco. En el ático, la mujer comenzó a transmitir. Grupos cortos, números, pausas precisas. Información sobre un convoy de combustible detenido al sur de Orleans. Horas, guardias, retrasos. En Londres, alguien esperaba esos datos como se espera una orden médica urgente. En París, cada pulsación era un paso más cerca del abismo. Regla número 1. Nunca transmitir más de 6 minutos. Regla número 2. Nunca repetir ubicación. Aquella noche estaba rompiendo ambas. No por valentía, por necesidad. Un contacto había fallado, otro había sido arrestado. El mensaje no podía esperar al día siguiente. En la avenida Foch, un lápiz se detuvo sobre el mapa. «Tenemos convergencia», murmuró el oficial. «Todavía amplia, pero real». Alguien encendió un cigarrillo. Nadie lo reprendió. En el ático, el sudor recorría la espalda de la radista bajo la blusa. No miraba el reloj. Lo sentía. 5 minutos. Abajo, en la calle, un motor se detuvo. Luego otro. Ella siguió transmitiendo. En el centro de pelenginación, una orden inesperada cruzó la sala. No era habitual. No estaba escrita. Pero alguien la dio. Cerrar el anillo. No esperar confirmación total. Si esa decisión era correcta, harían historia. Si no, matarían a la persona equivocada. La mujer terminó el último grupo. Soltó el manipulador. Apagó el transmisor. Silencio. Durante un segundo pensó que había ganado. Entonces escuchó un sonido que no debería haber estado allí. Pasos en la escalera. Demasiado rápidos. Los pasos se detuvieron un piso más abajo. No gritos. No órdenes. Eso era lo peor. Ella cerró la maleta con cuidado excesivo, como si el sonido pudiera atravesar paredes. Se colgó el abrigo. Tomó los documentos falsos. El arma seguía donde siempre. Nunca la había usado. Regla no escrita del oficio. Si disparas, ya estás muerta. Abrió la trampilla del techo. El aire frío de marzo entró como un cuchillo. París, visto desde arriba, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Saltó al tejado contiguo. Luego a otro. Los zapatos resbalaron, pero no cayó.
Nunca corría sin contar los pasos. Abajo, una puerta se abrió de golpe. Voces en alemán, secas, eficientes. «Zu spät», dijo alguien. En la avenida Foch, el oficial inclinó la cabeza. El anillo no se había cerrado del todo. «La señal cesó», informaron. Silencio. Algunos pensaron en fracaso, otros en error humano. El oficial no. Él pensó en movimiento. No apagó, se fue. Ordenó redistribuir patrullas, bloquear cruces, cerrar estaciones de metro en 2 radios distintos. Eso tampoco estaba en el manual. La mujer bajó por una escalera de incendios. Se mezcló con la oscuridad del patio interior. Cruzó una puerta que había probado por la tarde. Siempre probaba puertas. Dentro, un matrimonio dormía sin saberlo. Ella pasó como un fantasma. Salió por la entrada principal con la cabeza baja. A 2 calles, una camioneta gris avanzaba despacio. No la miró. Nunca miraba vehículos. El reloj marcaba 22:31. Había salido viva, pero ahora empezaba lo más peligroso. Cambiar de refugio después de una transmisión era normal. Cambiarlo después de una casi captura, eso atraía atención. En el cuartel alemán, alguien encontró algo inquietante. Las lecturas no encajaban del todo. Según un resumen interno redactado meses después, la señal no había provenido de un solo punto fijo. Eso no era posible, o eso creían. Tal vez usó un rebote, sugirió un técnico. El oficial negó lentamente. O tal vez nos hizo mirar donde quería. La mujer llegó a su siguiente piso a las 23:04. Demasiado tarde, demasiado ajustado. Se sentó en la cocina, no encendió la luz. Esperó. Escuchó sirenas a lo lejos. Luego pasos. Luego nada. Pensó en la transmisión, en una cifra que había dudado antes de enviar. Un solo número. Si estaba mal, el convoy se movería. Si estaba bien, habría explosiones al amanecer. Cerró los ojos por primera vez en horas. En algún despacho alemán, alguien volvió al mapa. Y por primera vez esa noche, borró una línea. El juego había cambiado, y ambos bandos acababan de darse cuenta. La madrugada avanzó sin perdón. 3:12. En un despacho del mando alemán, alguien desplegó una nueva hoja sobre la mesa. No era un mapa, era una lista. Direcciones visitadas por una misma sombra en las últimas semanas. Pensiones, áticos, habitaciones alquiladas por días. Un patrón. No se mueve como los demás, dijo un capitán señalando los tiempos. Cambia antes de que la presión sea real. Eso molestó a todos. La Gestapo no toleraba inteligencia en su presa, solo miedo. Según un memorando restringido que circularía después de la guerra, aquella noche se autorizó algo poco habitual: vigilancia sin arrestos inmediatos. Querían verla moverse, querían seguirla hasta el final de la red. En la cocina oscura, la mujer bebía agua a pequeños sorbos. Contaba los segundos entre sonidos, cada coche, cada paso, cada silencio largo. A las 4:40 salió otra vez. No llevaba transmisor, eso era clave. Se dirigió al este, no porque fuera seguro, porque era lógico, y lo lógico atraía trampas. Cruzó un puente, entró en una panadería que abría antes del amanecer. Salió con pan y una dirección escrita en un papel que destruiría después. Alguien la vio, ella no lo supo. En la central alemana, una chincheta roja se desplazó 1 centímetro, luego otro. «Tenemos ritmo», dijo alguien. «Esta vez no se nos escapa». A las 6:10, la mujer llegó a un apartamento que no figuraba en ninguna lista. Eso no fue casualidad. Había costado 2 meses de preparación. Allí, por primera vez, encendió la radio. Solo para escuchar. Nada. Demasiado silencio. A las 7:00, una transmisión británica corta atravesó el éter. 3 palabras codificadas. Confirmación recibida. El convoy estaba donde ella dijo, y no se había movido. Sonrió apenas. Una victoria mínima, invisible. No sabía que ese mismo mensaje había delatado algo más. Un ritmo, una firma. Un oficial alemán cerró el puño. Ahora sabemos cómo respira. La caza dejaba de ser abstracta. Y por primera vez, la ventaja ya no estaba del lado de quien transmitía. El día no amaneció. Se deslizó. París despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque nadie supiera decir qué. Los tranvías avanzaban.
Los cafés abrían. Los periódicos repetían las mismas mentiras. A las 9:18, en un edificio sin insignias, la Gestapo reunió a 6 hombres alrededor de una mesa desnuda. No había discursos, solo instrucciones. «No la toquen», ordenó el oficial. «¿Y si transmite? Entonces la seguimos. ¿Y si desaparece? Entonces la red muere con ella». Eso era nuevo. Hasta ese momento, los operadores clandestinos eran piezas sueltas. Ahora querían el tablero completo. La mujer lo sintió antes de verlo. Al salir del apartamento, el aire era distinto, no más denso, más atento. Un coche detenido donde antes no estaba. Un hombre que fingía leer demasiado bien. Una ventana abierta en el segundo piso que ayer estaba cerrada. No aceleró, nunca aceleraba. Caminó hacia el metro. Bajó. No entró. Giró. Salió. Cruzó la calle sin mirar atrás. El ritmo seguía intacto. Eso los confundía. A las 11:00 llegó a una librería pequeña cerca de Saint-Germain. No para comprar, para ser vista. Dentro dejó caer una frase en voz baja. Una sola. El librero asintió sin mirarla. A las 11:07 un mensaje viajó por canales que no emitían ondas, solo memoria. En la centrada alemana el capitán frunció el ceño. Se nos está yendo hacia adentro. No entendía aún cuánto. A las 13:40, mientras París almorzaba, ella cometió su mayor riesgo. Encendió el transmisor por tercera vez en menos de 24 horas. 4 minutos, nada más. No envió coordenadas, no envió cifras, solo una pregunta codificada. En Londres, alguien la leyó 2 veces y respondió una sola palabra: basta. Ella apagó. En ese instante, en la avenida Foch, las agujas se cruzaron, perfectamente. «Ahora», dijo el oficial, «vehículos en marcha, puertas cerrándose». Órdenes transmitidas. La caza ya no era teórica. Ella lo supo cuando escuchó el motor detenerse justo debajo. No corrió. Se sentó. Esperó. Porque había una última variable que los alemanes no conocían. Una que no figuraba en ningún mapa. Y si funcionaba, nadie la atraparía. Si no, París perdería una voz. El motor se apagó. Una puerta se cerró abajo, luego otra. Ella se levantó despacio. No había pánico, solo cálculo. Sacó el transmisor una última vez, no para enviar, para romperlo. Un golpe seco, luego otro. Piezas separadas, envueltas, arrojadas por el conducto de basura que daba al patio trasero. Nada que reconstruir. En el pasillo, pasos, demasiado seguros. Ella abrió la ventana. El edificio no era alto, pero la calle estaba limpia, demasiado limpia. No saltó. Esperó. En el despacho alemán, alguien dudó por primera vez en toda la jornada. «No emite», dijo el técnico. «No importa», respondió el oficial. «Está aquí». Abajo, una voz gritó su nombre falso. Luego otro. Luego silencio. Ella se giró hacia la puerta justo cuando el picaporte empezó a moverse. Entonces ocurrió algo que ningún informe pudo explicar del todo. Según algunos oficiales interrogados tras la guerra, en ese mismo minuto se recibió una llamada urgente desde otro sector de París. Un transmisor mucho más potente había aparecido, mal disimulado, provocador. «Es una trampa», dijo alguien. «O es la red completa», respondió el oficial. La decisión tardó 3 segundos. 3. Dividan fuerzas. Ese instante la salvó. En el apartamento, los pasos se detuvieron, se alejaron. Ella no se movió durante 20 minutos. Cuando salió, París ya no la buscaba allí. Cruzó la ciudad por rutas que no usaba nunca. Entró en un sótano. Esperó. Al amanecer, el convoy alemán cerca de Orleans ardía. No como explosión, como certeza. En Londres, alguien tachó una línea y escribió otra. En París, la Gestapo cerró un expediente incompleto. La mujer no volvió a transmitir esa noche, ni la siguiente, ni nunca desde Francia. Meses después, su nombre real aparecería en otro país, en otro frente, con otra voz. Algunos dirían que escapó por suerte, otros por disciplina. Pero según una nota interna hallada tras la liberación, la Gestapo nunca volvió a estar tan cerca de una sola persona, ni tan lejos de entenderla.